Bueno, ya estamos nuevamente transmitiendo en vivo. Vamos a darle continuidad a esta primera jornada sobre los ecos, resonancias y amplificaciones del primer encuentro de psicología analítica llevado a cabo por el Instituto Leucis en México. Ros, si querés hacer la presentación. Bueno, ahora tenemos con nosotros a Natalia Bellosi. Ella es psicóloga social con 20 años de experiencia en el trabajo grupal y en procesos de formación. Se especializó en psicología analítica y en el acompañamiento femenino con orientación junguiana en el Instituto Eleusis. Es arteterapeuta y psicodramatista, sumando además el tarot como herramienta de autoconocimiento y transformación. Es fundadora de Moebius, Espacio de Desarrollo Personal, donde facilita talleres, consultas individuales y grupales, así como formaciones para quienes desean profundizar en su propio camino o sumar recursos en su práctica profesional. Coordina en Argentina el Instituto Eleusis. Es miembro y docente de Sofía Transformación Femenina. Su trabajo se caracteriza por crear espacios vivenciales y creativos donde lo simbólico, el arte y la psicología se encuentran para acompañar procesos de transformación profunda. Recientemente publicó el libro El arte de guiar círculos de mujeres. Este se encuentra disponible en Amazon en formato digital e impreso. Para aquellos que viven en Argentina, se pueden contactar directamente con Natalia para que ella les pueda mandar de forma directa el libro. Bien, muchísimas gracias, Ros. Gracias por tu presentación. Sole, si querés compartir la presentación. Bien, bueno, este es el título de la ponencia. Les agradezco a todos por estar aquí, por estar con esta apertura a estos temas que son un poco tabú, ¿no? Siempre el tema de la muerte nos convoca a escenas justamente de descenso, de oscuridad, de silencio, y un poco de eso es de lo que yo voy a estar hablando aquí. Pasamos, si querés, a la próxima, Sole, por favor. Bien, para comenzar esta ponencia voy a comenzar leyendo un texto que escribí para esta ponencia. Voy a comenzar con una lectura de un texto y voy a terminar con una lectura de un texto. Y este texto se llama así, donde todo se detiene. Hay momentos en la vida en que todo se detiene. La tierra se abre bajo los pies y el mundo conocido se desarma. No hay palabras suficientes ni gestos que alcancen. Solo un silencio denso, antiguo, que nos mira desde el fondo. El duelo es ese momento, un umbral, perdón, una experiencia de descenso que nos desnuda, que nos enfrenta a lo que no podemos controlar, ni entender, ni reparar. En mi propio recorrido, el de mi propio duelo y el realizado acompañando a otras mujeres, he visto cómo en medio del dolor algo en el alma sigue buscando forma. Y es ahí donde el arte aparece como un hilo sutil entre mundos, una manera de darle cuerpo a lo invisible. Porque a veces no se trata de sanar la herida, sino de aprender a habitarla, de sostener el misterio, de confiar en que, incluso en la noche más honda, hay una semilla que late bajo la tierra. El arte se vuelve entonces un camino posible para ese descenso, un lenguaje donde la muerte y la vida dejan de oponerse y comienzan a danzar. Acompañar y sostener el duelo, propio o ajeno, es acompañar ese movimiento, el de la conciencia que muere para renacer más viva, más humana y más verdadera. Seguimos, Sole, con la próxima. Bien, entonces, después de este pequeño texto, ¿no? Me gustaría hablar de esta experiencia en donde las palabras no caben, ¿no? Son experiencias que nos despojan de todo lo que conocemos y que nos obligan a descender, ¿no? Y el duelo es una de esas experiencias. Y entre los duelos más silenciados, y quizás uno de los más profundos, está el duelo perinatal, ese instante en el que la muerte se cruza con la vida justamente en el momento más prometedor de la vida, ¿no? En donde eso que tenía que florecer
se interrumpe antes de comenzar. La muerte perinatal nos enfrenta a un vacío que no tiene forma, que no tiene lenguaje, es la muerte de eso que apenas comenzaba a ser, la ausencia de algo que no llega a inscribirse en una realidad concreta, pero que sin embargo sí va dejando una huella muy fuerte e imborrable en el cuerpo, en la psique y en el alma. Y hay algo en esa experiencia que desafía la razón, desafía la palabra, algo que solamente se puede sentir y que solamente se puede atravesar. Desde mi propia experiencia vital, desde mi práctica terapéutica también, lo que aprendí fue que el duelo no se supera, el duelo se habita y que Mm. habitarlo requiere justamente descender, soltar las máscaras, dejarnos caer en la oscuridad, hasta que ese dolor empieza a transformarse en algo distinto. En la experiencia del duelo perinatal hay algo en la mujer que muere, esa mujer que iba a ser, ese futuro que había imaginado, la continuidad de la vida tal como se la esperaba. Y sin embargo, en el fondo de ese inframundo hay algo que se empieza a gestar. Y el arte y el ritual se vuelven entonces un lenguaje posible para poder acompañar ese descenso. Un espacio en donde eso que resulta indecible puede tomar una forma sin necesidad de explicarse, en donde la vida y la muerte logran convivir de alguna manera y donde el dolor encuentra una expresión que lo vuelve más humano. ¿Sí? Continuamos, Sole, con la que sigue. Y el deceso de Inanna, el mito de Inanna, nos muestra un mapa de este duelo, ¿no? El mito de Inanna, esta diosa sumeria que desciende al inframundo, nos ofrece una imagen muy profunda de este tránsito, ¿no? Como decía recién David, hay muchos mitos que hablan del descenso, y el de Inanna es uno el que nos muestra claramente cuál es el mapa para ese descenso. Inanna atraviesa 7 puertas y en cada una de esas puertas deja algo, su ropaje, sus joyas, sus símbolos de poder, y desnuda, despojada, se enfrenta a su sombra y muere simbólicamente antes de poder renacer transformada. Y ese viaje, que no es lineal, mucho menos luminoso, se parece mucho al que muchas mujeres atravesamos cuando esperando la vida nos enfrentamos con la muerte, como es el caso de la pérdida perinatal. Seguimos, Sole, por favor. Tengo hoy justo la voz terrible. Mm. Espero que me acompañe al menos hasta el final. Bien, y aquí yo lo que voy a ir haciendo es leyendo unos pequeños fragmentos del mito adaptado, porque si no se hacía muy largo y muy extenso, y luego hablando un poco de eso, ¿sí? Entonces, el primer momento de este descenso es el llamado al descenso, la pérdida que irrumpe, ¿no? Eso inesperado. El duelo siempre comienza como una caída, como les puse aquí. Nadie la elige, pero llega. Y ese es el llamado del inframundo. El mito nos dice lo siguiente. Inanna, la gran diosa del cielo y de la tierra, reina de la fertilidad, del amor y de la vida, sintió un día un llamado misterioso. Algo dentro de ella le pedía descender. Nadie sabía exactamente por qué. Tenía poder, belleza, reconocimiento y luz, pero aún así algo profundo la convocaba hacia las sombras. Decidió escuchar esa voz. Vestida con sus ropajes más sagrados, adornada con 7 atributos que representaban su poder, su corona, su collar, sus brazaletes, su cinturón, su anillo, su báculo y su túnica, Inanna emprendió el viaje hacia el reino de su hermana Ereshkigal, la señora del inframundo, donde había fallecido recientemente el esposo de Ereshkigal, Bugalana. Antes de partir, instruyó a su fiel sirviente, Ninshubur, para que si ella no regresaba en 3 días, pidiera ayuda a los dos. Esta es la primera parte del mito. Y acá ya se nos empieza a revelar una sabiduría muy, muy antigua que está en todos los mitos también. Y es que toda transformación verdadera requiere un descenso.
Según las tablillas del mito, ante la muerte de Gugalana, el esposo de Ereshkigal, Inanna decide descender al inframundo para acompañar los ritos funerarios de su cuñado. Y este es el motivo explícito que, según el mito, la convoca para atravesar las puertas al reino de la sombra. Pero no se trata de descender solo como un deber ceremonial, sino que también hay un llamado interno. En las tradiciones de misterio, tanto de Oriente como de Occidente, el descenso al inframundo aparece como una de las imágenes universales del cambio psíquico profundo. Se habla de la catábasis, ¿no? Y Jung la entiende como un movimiento natural de la psique cuando atraviesa una crisis vital o un duelo, un descenso simbólico dentro del proceso de individuación que recién nos contaba también David. Cuando Inanna decide bajar al inframundo, lo hace porque en realidad hay algo en ella y en la vida misma que la llama hacia esas profundidades. Y este llamado es una exigencia del inconsciente, es un movimiento interno que nos empuja a confrontar con eso que está reprimido, negado o no elaborado. Y en toda transformación genuina hay un momento en que la identidad que ya conocemos ya no nos alcanza, pero la nueva identidad todavía no nació. Y en ese territorio liminal, podríamos decir, ¿no? En ese entre, es un estado de transición en donde todas las formas anteriores se disuelven para permitir justamente que emerjan otras. Y el descenso de Inanna encarna este pasaje. El descenso de Inanna es una metáfora de ese proceso psíquico de muerte y de renacimiento. Inanna baja porque la vida la llama a transformarse, porque toda maduración psicológica implica ese viaje hacia abajo, hacia lo oscuro, hacia lo que no queremos ver, pero que necesitamos integrar. Pasamos a la que sigue, Sole, por favor. El segundo momento de este descenso es el despojo. Inanna va atravesando ciertas puertas y va dejando atrás los símbolos de su poder. Cada carta que cruzamos, dice Lescus aquí, nos desnuda un poco más. Continúo con la lectura del mito. El camino hacia el mito, hacia el inframundo, perdón, era largo y silencioso. Cuando llegó a las puertas del reino oscuro, golpeó y pidió entrar. El guardián, siguiendo las órdenes de Ereshkigal, le permitió pasar, pero a un precio. En cada uno de los 7 portales debía entregar uno de sus atributos. En el primer portal le quitaron la corona, símbolo de su soberanía. En el segundo, su collar, emblema de su palabra y de sus vínculos. En el tercero, sus brazaletes, que representaban la acción en el mundo. En el cuarto, su cinturón, signo de su poder vital y de su deseo. En el quinto, su anillo, símbolo de compromiso y de alianza. En el sexto, su báculo, la vara de autoridad. Y en el séptimo, su túnica, su última protección. Cada una de estas puertas que Inanna atraviesa la va despojando de algo que la definía, la corona, los collares, el manto. En los mitos de descenso, este despojo es parte de una especie de rito iniciático. O sea, cada uno de estos objetos que deja atrás representa una capa de identidad, una certeza, un rol. Y esta es la imagen arquetípica de la disolución del yo, un momento crucial en cualquier proceso de cambio. Desde la mirada junguiana, este desnudamiento simboliza justamente la entrada al territorio de lo inconsciente, en donde todas esas estructuras del yo, las máscaras, los roles, el ideal de control, ya no nos funcionan. Y todo proceso de duelo, pero especialmente los duelos silenciados, como es el caso del duelo perinatal, nos obligan a este movimiento. Dejar caer todo eso que creíamos que nos sostenía para encontrarnos en lo esencial. Y el duelo también nos desnuda, nos va arrancando todas esas seguridades que creíamos que teníamos y nos va confrontando con una vulnerabilidad que no sabíamos que teníamos. El duelo no solamente afecta a la vida emocional, podríamos decir, altera la percepción del tiempo,
rompe el sentido de continuidad, modifica el cuerpo, la identidad, el ritmo. Y en el duelo perinatal, esta desnudez es total. La pérdida se inscribe en ese lugar en donde la vida tenía que nacer. Y es una muerte que de alguna manera no deja ningún tipo de recuerdos. Ahora, lo que sí deja son huellas corporales, simbólicas, psíquicas, y el cuerpo queda marcado, atravesado totalmente por esa ausencia. La mente de una mujer en duelo se llena de preguntas que no tienen ningún tipo de respuesta porque la lógica no puede abarcar ese acontecimiento. O sea, la muerte en el lugar en donde debía estar la vida pertenece al territorio del misterio. No lo vamos a comprender nunca, jamás. Y el alma, de alguna manera, busca la manera de sostener eso que no tiene forma, que no tiene explicación. Busca un modo de darle lugar a ese vínculo que existe aun cuando se lo haya perdido. Entonces, este despojo, en el caso del duelo perinatal, es un despojo doloroso, muy íntimo, es radical y transitarlo conscientemente es una condición necesaria para que en algún momento puedan hacer otra forma de vivir, otra forma de sostener la presencia de esa ausencia de manera interna, ¿sí? Continuamos, Sol, con la próxima. Gracias, Sol. Bien, la tercera etapa es la muerte simbólica, el encuentro con eso que no podemos controlar. Y el duelo, esto que les pongo acá, no el duelo, uno cree que se transita hacia arriba, hay que volver a salir, ¿no? Y en realidad el duelo siempre se transita hacia adentro. Continúo con la lectura del libro. Así, desnuda y vulnerable, Inanna entró al trono de su hermana. Ereshkigal la miró con una mezcla de furia y dolor. Nadie podía estar en presencia de la reina del inframundo sin pagar el precio de la muerte. Y así fue. Inanna murió. Su cuerpo fue colgado de un gancho, suspendido en el silencio profundo de la oscuridad. Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? O sea, Ereshkigal la espera ahí y no es una enemiga. Ereshkigal es esa otra mitad del alma, ¿no? Es la imagen arquetípica de eso que queda en la oscuridad mientras la conciencia vive en la luz. Si Inanna representa la vida, la expansión, el deseo y la fertilidad, Ereshkigal justamente encarna lo contrario, la parte del alma que conoce el dolor, la pérdida, la impotencia, la muerte. En la psicología junguiana podemos pensar este encuentro como la confrontación con la sombra, ¿no? La sombra como ese conjunto de experiencias, de emociones, de aspectos psíquicos que han sido reprimidos, negados, porque la conciencia no lograba integrarlos. Y el duelo, fundamentalmente estos duelos profundos o silenciados, nos obligan a mirar esa zona oscura que normalmente evitamos. Y en el mito, cuando Inanna llega, su hermana no la abraza ni la recibe con ternura. La atraviesa con su mirada de muerte. Y esto nos muestra algo esencial en los procesos de duelo. La sombra nunca se suaviza. La sombra no se acomoda a nuestras expectativas y no nos cuida. La sombra es lo que es y representa ese territorio de lo inevitable y lo que ninguna voluntad puede transformar. Entonces este encuentro con esa hermana oscura es el encuentro con nuestra propia herida, con eso que duele, con lo que se perdió y lo que fundamentalmente no puede volver. Y también es el encuentro con todo eso que está fuera del control del yo, con lo que de alguna manera quiebra nuestra ilusión de omnipotencia y nos devuelve a una verdad muy primitiva que queremos olvidar, pero que siempre está ahí latente, y es que somos seres vulnerables y finitos. Entonces, en este momento, la persona pierde absolutamente todas sus referencias habituales y se enfrenta a la profundidad de ese dolor sin ningún tipo de mediación. Es un estado de desnudez total en donde toda nuestra identidad queda suspendida y todo eso que era conocido se vuelve algo absolutamente insuficiente. Y en el duelo perinatal, esa experiencia es más radical todavía que en otros duelos,
porque ni siquiera hay un objeto tangible que despedir muchas veces. No hay una historia a la que aferrarse, no hay una historia compartida, muchas veces no hay ni siquiera fotos. No hay, además, y esto es fundamental, un marco simbólico social que sostenga ese dolor. Por lo general, en mi propia experiencia y en el de las mujeres que he acompañado, de eso no se habla, ¿no? Ni siquiera hay más que el acompañamiento de los primeros días, no hay un acompañamiento social, un sostén social, como lo hay en caso de otros duelos. Entonces, la mujer atraviesa este encuentro con su propia Ereshkigal interna de manera absolutamente solitaria, ¿sí? Y se encuentra ahí, se encuentra con esa parte de sí que a partir de esta experiencia sabe, ahora sabe, que no todo florece, que no todas las vidas llegan a nacer y que la muerte puede interrumpir ahí, ¿no? Irrumpir ahí, en ese centro mismo de la creación. Y este encuentro paradójicamente nos despierta. Esta es la puerta previa a cualquier tipo de transformación, porque lo que se confronta con esa sombra ya no puede volver como era. O se integra o se fragmenta, decía Alfredo Moffat, un psicólogo social argentino. De ninguna crisis, y el duelo es una gran crisis, ¿sí? Se vuelve igual. O se vuelve mejor o se vuelve peor, pero nunca igual. Entonces el mito de Inanna nos enseña que si logramos sostener ese encuentro, aunque sea apenas, aunque sea desde el dolor, desde el temblor, algo en nosotras cambia y cambia para siempre. ¿Sí? Seguimos con la próxima, Sole. Gracias, Sol. Bien, y el cuarto momento es este tiempo suspendido, ¿sí? La espera, el inframundo como un lugar en donde no hay arriba, no hay abajo, solamente hay espera, ¿sí? Y acompañar el duelo es justamente acompañar ese descenso. No se trata de salir rápido de ahí, que es lo que habitualmente se tiende socialmente, ¿no? Sino de poder habitar esa oscuridad con un cierto sentido. Aquí una sola frase del mito. Durante 3 días y 3 noches, la diosa permaneció allí, quieta, sin luz, sin voz, sin vida. Cuando Inanna muere en el inframundo, su cuerpo queda colgado, como un trofeo prácticamente inerte, suspendido. Y esta es una imagen casi estremecedora, les diría, y es una de las representaciones más antiguas del no ser, ese punto en el que la vida se detuvo y la identidad se disolvió por completo. Esto podríamos pensarlo desde una mirada junguiana como la muerte simbólica del yo. Se ha venido despojando y acá hay una muerte simbólica, un estado psíquico en el que todas nuestras defensas y estructuras habituales colapsan y la conciencia se queda sin ningún tipo de recurso para sostenerse a sí misma. Esta es la detención absoluta. Acá no hay movimiento, no hay voluntad, no hay relato, lo que queda es sola esa existencia ahí desnuda, ¿no? Suspendida entre eso que fue y entre eso que todavía no es, o que tal vez pueda ser, pero todavía no es. Y sin embargo, en ese momento que es devastador, y quienes hemos estado ahí lo sabemos, es también ese momento del inicio del renacimiento. En todos los mitos de descenso, la muerte nunca es el final. La muerte siempre es una condición de posibilidad para reorganizar la psique de alguna manera. Y solamente desde esta entrega, que es total, es que surge una nueva forma de vida, que no sería posible desde ese yo intacto, protegido, resistente. Por eso Inanna tiene que morir, porque hay algo en ella que tiene que disolverse para poder nacer con otra conciencia. Y como Inanna, quienes descendemos, atravesamos ese umbral hacia un lugar en donde nada funciona como antes. El tiempo se vuelve algo absolutamente extraño. Los días no tienen ningún tipo de ritmo, las horas no tienen sentido y hay un silencio tan profundo en donde ninguna explicación basta. De hecho, no la hay, ¿no? Pero ninguna palabra, ninguna frase, por más
con buena intención que sea expresada, no alcanza, ese silencio pesa, ¿no? Y esto es lo que en la literatura sobre duelo se describe muchas veces como desestructuración temporal. Hay un quiebre del tiempo cronológico y aparece un tiempo psíquico, ¿no? Esta diferencia entre los tiempos, ¿no? O sea, hay un tiempo que no obedece al reloj. Se presenta un tiempo que es el del propio proceso. Y no hay camino, no hay dirección, hay un estar siendo ahí colgadas en la oscuridad. Y aunque es un estado que podemos pensarlo como insoportable, es muy pesado estar esos 3 días y 3 noches colgadas en la oscuridad. Esto es parte de ese proceso de transformación. Es esa fase de los ritos de paso en donde el yo antiguo ya se murió, pero el nuevo todavía no emergió, falta un movimiento más, falta algo más. Y en los espacios arteterapéuticos, que es desde donde yo trabajo, y desde donde yo hice mi propio proceso de duelo, desde donde fui acompañada en mi propio proceso de duelo, ese momento toma múltiples lenguajes, ¿no? A veces es un trazo oscuro sobre papel, una arcilla, esta fue mi propia experiencia, una arcilla que no importaba cuántas formas yo quisiera darle, siempre se me resquebrajaba, se caía, no se sostenía, ¿no? Palabras que no se terminan de decir. Entonces son formas primordiales de la expresión que son absolutamente anteriores al lenguaje racional y que emergen justamente porque no hay palabras, porque el yo se encuentra sin palabras. Por eso es que el arte nos ofrece un modo de habitar esa profundidad sin buscar ningún tipo de salida inmediata. Esto es lo opuesto, ¿no? A esa prisa, a ese optimismo forzado, al tenés que salir adelante, dale que la vida sigue, ¿no? Todas estas frases que, insisto, aunque bien intencionadas, suelen ser más dolorosas que calmantes, ¿sí? El arte nos permite estar en la experiencia, sostener ese inframundo sin necesidad de tener que traducirlo a explicaciones o de reducirlo a narrativas prematuras, ¿sí? Entonces, en ese espacio silencioso, en donde la imagen habla antes que la lógica, es donde comienza a gestarse la posibilidad de retornar. Bien, seguimos, Sole, con la próxima, por favor. Y el último momento del mito es el retorno, transformado, ¿no? Este renacimiento no como un volver a ser, sino como un volver distinta. Acompañar no es salvar, es estar junto a esa otra persona en la travesía. Y el mito culmina así. No, luego tenemos otra más, me parece. Ya, ya me olvidé lo que sigue en la diapositiva, perdón. Pero su sirviente Ninshubur, fiel a su promesa, buscó ayuda. Los dioses del cielo se negaron, temerosos de descender al mundo de los muertos. Fue entonces que Enki, el dios de la sabiduría y de las aguas profundas, decidió intervenir. De su propia esencia creó dos pequeñas criaturas, una hecha de arcilla, otra de polvo. Les dio instrucciones precisas. Vayan al inframundo, no lleven ofrendas ni armas. Cuando vean a Ereshkigal llorando de dolor, no la consuelen, no la contradigan, solo acompáñenla. Reflejen su llanto, compartan su pena. Las pequeñas criaturas descendieron y encontraron a Ereshkigal gimiendo en soledad. Al llegar, muestran conmiseración por el dolor de Ereshkigal, que solloza a los muertos y además gime aquejada de dolores de parto. Se acercaron a ella y cada vez que la reina se lamentaba, ellas respondían, ay, ay, mi corazón también sufre contigo. Por primera vez, Ereshkigal fue escuchada. Conmovida por esa compasión, les preguntó qué deseaban a cambio. Ellos pidieron el cuerpo de Inanna. Ereshkigal aceptó. Le arrojaron entonces el agua y el alimento de la vida, e Inanna resucitó. El esquigal representa justamente esta parte del alma que guarda el dolor, la furia.
Y ese dolor, ese enojo, cuando no se escucha, se vuelve una muerte psíquica. Es un congelamiento interior que impide que la energía vital vuelva a circular. Y acá vemos la sabiduría del mito, ¿no? Que nos muestra que solo el reconocimiento de esa zona oscura, solo el mirarlo, permite la transformación. Cuando una mujer atraviesa un duelo, y fundamentalmente el duelo perinatal, aparece también este Ereshkigal, ¿no? Esa parte que llora sin consuelo, que no encuentra sentido, que grita, que se siente sola. Cuando esa parte es silenciada, minimizada o empujada a seguir, porque la vida sigue, la psique queda detenida en el inframundo. Pero cuando esa parte es escuchada con presencia, algo se empieza a mover. Y estas pequeñas criaturas que envía Enki simbolizan justamente eso, la empatía, la presencia compasiva. No van a curar, no van a explicar, no van a aconsejar. Lo único que hacen es acompañar el sufrimiento, reflejar el dolor, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de urgencia y fundamentalmente sin miedo al dolor y a la furia del Shigar. El gesto de estas criaturas no es de rescate, van a resonar con eso que siente el Esquigal. Y en términos terapéuticos podríamos pensar en esta función del testigo empático, ¿no? Esa presencia que es capaz de sostener lo intolerable sin abandonar. Y en arteterapia y en cualquier tipo de acompañamiento profundo, esta presencia es esencial porque es lo que nos permite, o lo que permite que esa parte doliente del alma, esa ereshkigal interna, se pueda sentir vista, reconocida y fundamentalmente digna de existir. Y gracias a esta presencia, que no intenta resolver nada, es que la vida puede regresar. Es en la empatía y no en el ofrecerle una solución al otro lo que libera, ¿sí? Lo que libera en Ana es la empatía de estos seres frente al dolor de Ereshkigal. Entonces es esta capacidad de acompañar sin invadir lo que nos va a abrir el camino de cualquier tipo de renacimiento. Y el mito nos recuerda acá que uno no vuelve de esta especie de muerte psíquica a la fuerza. Uno vuelve de ahí a partir de estar acompañado. Y es esa suavidad, esa escucha, es ese gesto mínimo en donde se juega la posibilidad de retornar. Acompañar a una mujer en duelo, especialmente en el duelo perinatal, es entrar justamente en ese territorio, en donde las palabras no van a alcanzar y en donde no se trata ni de consolar ni de explicar, sino de estar, de sostener una presencia que sea capaz de alojar el silencio, la rabia, la confusión y el vacío. La pérdida perinatal toca una zona muy primitiva del alma, toca la matriz de la vida, toca la posibilidad misma de crear, toca la posibilidad de la continuidad. Entonces, ese cuerpo, que era un nido, queda vacío y ese tiempo que se medía en semanas de gestación de repente se detiene. Entonces, la identidad que empezaba a expandirse hacia el ser madre se desdibuja totalmente. Entonces todo eso irrumpe y esa irrupción genera una herida muy profunda que a veces es invisible para el entorno. Entonces en ese contexto es en donde el mito y el arte aparecen como un lenguaje posible para el alma, porque ambos nos permiten simbolizar algo de esa experiencia que es innombrable, darle forma, darle movimiento. El mito, como este que estamos trabajando, por ejemplo, nos ofrece, ¿no?, una especie de mapa arquetípico, una trama que trasciende lo personal y que ubica la experiencia individual dentro de un campo más colectivo. Y el arte nos va a ofrecer el gesto concreto, la posibilidad de que el cuerpo se exprese, que la materia se transforme. Y entre ambos se va tejiendo la posibilidad de dar sentido, para que eso que era solamente vacío pueda empezar a ser también un territorio fértil. Cuando una mujer que está en duelo dibuja, pinta, modela o escribe, no está haciendo arte en el sentido estético o literal. Lo que está haciendo es nombrar su dolor,
Y ese trazo, que puede ser torpe, una forma incompleta, un color que está confuso, de alguna manera expresan una verdad que de otra manera no podría. Entonces, el acompañamiento arte terapéutico en esos casos no busca nunca interpretar, sino abrir espacio para que la imagen se exprese. Y a veces el mito de Inanna puede acompañar este proceso como una especie de espejo, ¿no? Porque la mujer en duelo, al igual que Inanna, también desciende, se desnuda de todo, muere simbólicamente, y solamente después de atravesar ese espacio, esa especie de no lugar, encuentra la posibilidad de regresar. Y en ese retorno no se trata de volver a ser la que éramos, sino de renacer con otra conciencia. Entonces el descenso se vuelve una especie de iniciación, porque cada pérdida, cada duelo nos introduce en ese territorio en donde necesariamente algo se muere para que otra cosa pueda nacer. Y a veces ese nacimiento no tiene una forma visible, pero queda ahí un germen sembrado, ¿no? En lo más profundo. El arte se convierte en una especie de hilo que conecta o nos conecta con el mundo de arriba, como estos ayudantes que rescatan a Inanna cuando todo ya parece perdido. Y acompañar desde este enfoque implica, les diría hasta casi una actitud ritual, porque tanto el encuadre como el espacio, como los materiales, como los silencios, todo va a formar parte de un sostén simbólico. El taller o la sesión se convierte en una especie de templo en donde esto sagrado del proceso humano puede ser reconocido. Y no se trata de curar el dolor, sino de darle lugar dentro de la vida, de permitir que la muerte, esa muerte concreta, devastadora, encuentre una forma de expresión y encuentre un sentido dentro de ese ciclo más amplio que es la existencia de una persona, ¿no? Y la presencia humana, amorosa, encarnada, es la única herramienta con la que contamos. El arte nos abre la puerta, el mito nos ilumina el camino, pero es la presencia de otro ser lo que sostiene. Es ese estar con lo que posibilita que una mujer poco a poco pueda volver a habitar su cuerpo, su historia, fundamentalmente su deseo de vivir. En el trabajo con mujeres en duelo, el arte nos permite justamente descender sin tener que poner ningún tipo de palabras, dibujar, modelar, escribir o simplemente dejarse atravesar por una imagen, por un mito, por una narrativa, se vuelven formas de bajar esa escalerita del alma, peldaño a peldaño, ¿no? Para poder, de alguna manera, encontrarnos que ahí, en ese vacío, todavía hay algo que respira, que somos nosotras, fundamentalmente. Seguimos en la que sigue, Sol. Entonces, para ir empezando a cerrar, el arte tiene justamente esta cualidad misteriosa. Nace de la vida, nace siempre de la vida el arte, pero se nutre de la muerte. Porque toda creación implica justamente una transformación. Hay una muerte previa, una pequeña muerte previa para cualquier tipo de proceso creativo. Hay algo que debe romperse, disolverse, ¿sí? O entregarse para que otra cosa pueda nacer. Y en los procesos de pérdida, el arte es ese puente, que no nos promete superar el duelo ni sustituir eso que se perdió, sino que nos ofrece un modo de habitar ese tránsito, de darle cuerpo al vacío y de reconocer que ahí en medio del dolor el impulso vital sigue latiendo. Cuando la palabra no alcanza, es justamente ese gesto creativo el que nos abre otra vía de comunicación. Entonces, una mujer que modela una figura de arcilla puede, sin saberlo, estar dándole una forma a ese vínculo que perdió. No sé, puede pintar una espiral, ¿no? El color, y estar trazando ese movimiento que encarna de alguna manera este ciclo eterno que Clarisa Píncola Estés menciona como el ciclo de la vida, muerte, vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo acto creativo es un ritual de transformación e implica siempre un proceso de muerte.
Pasamos a la que sigue, Sole, por favor. Creo que la foto. Ahí está. Bien, y desde la mirada junguiana, para ya ir terminando, si estamos bien con el tiempo, el arte siempre actúa como una especie de mediador entre el consciente y el inconsciente, entre ese yo que sufre y el alma que sabe. Y el símbolo, esa imagen que surge del proceso, no nos explica ni nos traduce nada, en realidad nos revela algo, nos muestra algo que estaba oculto, algo que está pidiendo ser reconocido. Entonces, en ese sentido, el duelo también puede volverse una experiencia de individuación, de hecho lo es, una oportunidad de integrar la muerte como una parte de la trama de la vida, de reconocer la potencia creadora que emerge desde ese mismo lugar en donde habita la pérdida. El puente entre la muerte y la vida no se construye de una sola vez, se va haciendo, ¿no? En ese proceso, con cada trazo, con cada respiración, con cada gesto por medio del cual intentamos volver al mundo. A veces es un gesto absolutamente diminuto, encender una vela, escribir una palabra, sembrar una planta, pero es esa pequeñez, en esa pequeñez se encierra una fuerza absolutamente sagrada, que es la voluntad de seguir creando sentido. El arte nos enseña que no hay final, que toda forma lleva dentro la semilla de otra forma y que la muerte, cuando la miramos con los ojos del alma y desde la sabiduría del alma, no es un corte, es un pasaje, ¿sí? Y tal vez sea por eso que crear siempre es un modo de poder volver a la vida, no a la vida de antes, sino a una vida que es más nueva, más humilde, les diría, y más consciente, más abierta a este ciclo de la vida, muerte, vida que decía recién. Y se vuelve una vida fundamentalmente que sabe que no controla la vida, por eso se vuelve humilde, pero que aún así, sabiendo que habitamos una vida que no podemos controlar, elegimos de alguna manera florecer nuevamente. Pasamos a la última zona. Y aquí otro texto que escribí también, este se inspira en algo que escribí antes y que lo adapté ahora para esta ponencia. Eh, se llama así, honrar la vida en lo que muere. Toda pérdida deja una marca, no una cicatriz, sino una huella que transforma. Después del descenso, nada vuelve a ser igual, pero ni falta que hace, porque el alma que ha tocado la oscuridad conoce una verdad que no se aprende en la superficie, que la muerte no es el final, sino una parte sagrada del ciclo de la vida. Acompañar el duelo es acompañar ese misterio, es sostener la trama invisible entre lo que fue y lo que sigue vivo. Es mirar sin miedo lo que duele y aún así elegir quedarse. Nombrar, crear, hacer lugar. Perdón, me emociono. En los espacios de arte, esto ya es agregado, en los espacios de arte y acompañamiento he visto nacer imágenes donde antes había solo vacío, colores que emergen como respiraciones, formas que devuelven al cuerpo su propio pulso. Cada trazo, cada símbolo, cada gesto es una manera de volver al mundo, de decirle a la vida, aquí sigo, incluso con el corazón roto. Perdón. El mito de Inanna nos recuerda que todo descenso es también una promesa de transformación, que en lo más profundo del inframundo hay una semilla de vida que espera su tiempo, y que cuando algo muere, otra forma comienza a gestarse, silenciosa bajo la tierra del alma. Tal vez acompañar el duelo sea justamente eso, aprender a confiar en la alquimia que se teje en la oscuridad, honrar lo que fue, permitir que muera lo que ya no tiene vida y abrir el corazón a lo que todavía no tiene forma.
porque al final el arte de descender no se trata solo de morir o de renacer, sino de aprender a vivir con conciencia de ambos mundos, el visible y el invisible, el de la herida y el del amor que la sostiene. Gracias a todos. Y perdón de vuelta por la emoción. No hay, Gracias, Sole. no hay que pedir perdón por la emoción, Natalia. Ha sido magnífica tu ponencia. Felicidades, me ha Muchas encantado, de gracias, Marta. verdad. Una muy emocionante, muy hermosa. Bien, Gracias. muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Bien, no sé si hay algún Uf, comentario o uf. algo, Sole, que quieras compartir. Malga, ¿sí? No, estoy con, decía, buf, a ver, Ah, Bufu. Sí, yo ahora estoy tratando de decirme que hay algún comentario, Nati, pues yo le digo para Bueno, que... por acá te están dando las gracias, Nati. Maravillosa ponencia. Te mandan saludos. Bellísima exposición. Ahora no tenemos preguntas, pero hay muchos agradecimientos. Ujú, Acá tenemos una pregunta de Janet Hernández. Dice, ¿y cuando muere la madre dando la vida? ¿Qué nos dice Jung? No sé si Jung habla puntualmente pues, de experiencias concretas de mm, duelo. mm. Eh, sí, Mal, que vas a decir No, algo, tal no, vez. no, no lo tengo registrado, para que lo dice. Muy buena pregunta. Muy Es muy buena, buena pregunta, pero muy creo que buena. también ahí, ¿no? Se cruza esto que yo mencionaba de ese lugar en donde nace la vida y se junta, ¿no? Se choca con la muerte. Sí, Digo, sí, me parece tremendo. que es como muy claro de ese choque en esta pregunta, ¿no? La mujer que muere dando vida. Ujú. Pues es otro tema, ¿no? Lo que vive el hijo que nace de la madre que muere, a lo que vive la madre del hijo que murió en el tránsito hacia la vida, ¿no? Y queda Claro, con un útero vacío. He tenido casos de estos y lo he tenido en la familia. Mi madre concretamente pasó por esta experiencia y siempre la atravesó. Siempre, o sea, las mujeres que pasan por ahí es un duelo, o sea, siempre, ¿no? No es algo que lo que dices tú, ¿no? Dice, bueno, pues esto ya se pasará, que ella también decía esto, como le decían, bueno, pues tendrás otros hijos. Sí, claro, bueno, tuvo otros hijos, es claro, pero no esa primera experiencia, ¿no? Es absurdo decir ese tipo de frases porque para la madre que acaba de perder el hijo en un parto, no le trae la realidad a su hijo de vuelta, está viviendo ese estar colgada en el vacío, como decías tú, exactamente, está exactamente. colgada en el vacío, tal cual. Sí, fundamentalmente, por si conocen a alguien que está atravesando o en algún momento, sepan que este tipo de frases duelen más que lo que Mm, consuelan, o Exacto, sea, exacto, enojan muchísimo, exacto, ¿no? exactamente. Y No de sé, este hay proceso muchísimas frases. de darle paso a la rabia, Nati, que es tan importante, darle paso al dolor, del grito de Esquigal. Exacto, sí, sí, Y exacto, y poder decir, ¿no? Esto que me dicen me enoja, esto no me sirve, Claro, porque a veces incluso una acepta, ¿no? Es como cuando te dan un vasito de agua, cuando tenés el cosito acá y te mojas un poquito los labios para no despreciar el agua, porque sabes que viene con buena intención, pero vos no tenés sed. Y con este tipo de palabras es lo mismo. Uno a veces, por una cuestión de cortesía, no lo expresa en ese momento, no me sirve lo que me estás mm, diciendo. Pero en algún espacio tenemos que poder presentar. De ahí la importancia de los procesos terapéuticos, los acompañamientos. claro. Está Jime con la mano tenemos a Jimena. levantada, Jimena, Sole. sí, Jimena, puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Jimena, soy de México. Quiero agradecer mucho esta ponencia. Digo, me pone un poco, yo estoy viviendo justamente este proceso perinatal. Hace 8 meses mi bebé murió de 7 meses en mi vientre y es indecible el proceso en general. Es muy complicado porque justamente no hay socialmente ni institucionalmente y a veces también humanamente es muy complicado a las personas cercanas a uno acercarse, decirte que también en las instituciones médicas, como el trato que te dan, Mm, la respuesta que hay hacia lo que estás viviendo, ¿no?
justamente el mito, o a lo mejor yo suelo ser muy racional y buscaba en los libros, en este tipo a lo mejor de ciencia, ¿no? Para encontrarle un sentido. Y todo lo que mencionaste, te agradezco mucho de verdad tu ponencia porque casi, casi describía el proceso como lo he sentido, ¿no? Este mito de Inanna de en algún momento incluso estar colgada ahí en la nada existiendo sin sentido, vamos a decirlo, ¿no? Y habitar el vacío también, habitar el vacío que creo que humanamente nos causa mucho conflicto estar en él porque no sabemos sobrellevarlo y también entender que a veces uno puede ser y no ser, ¿no? Estar existiendo, pero no estar existiendo plenamente por el proceso que uno está transitando. Parte de lo que pasó con mi hija, le puse Inti, se llama Inti, Sol en quechua. Em, pero algo que sí yo recuerdo mucho y a veces es algo que quizás no llego a tener mucha conciencia de cómo, por qué fue así, pero desde el primer instante que pasó yo siempre dije voy a honrar su muerte con vida, ¿no? Y me hizo mucho sentido la frase que pusiste porque para mí es bien importante que ella no sea un símbolo en mi existencia de muerte o que sea una cuestión de que a partir de ahí yo me desintegre o incluso me muera, digamos, simbólicamente con ella, ¿no? Y sí, sí, sí agradezco mucho a Leusis porque parte también en este proceso que estaba viviendo y pude acudir al encuentro, pues encontré muchas resonancias, muchas sincronicidades también, pero sobre todo el espacio donde poder escuchar a otras personas hablar sobre ello y sentir que no estás como que darle voz a lo que a veces uno mismo no puede encontrarle palabras. Te agradezco mucho, gracias a todos. Y pues sí, yo os digo que es honrar la vida, honrar a la muerte con vida. Gracias. Gracias, Jimena. Dios. Bueno, te acompaño en esto que sé que estás atravesando. De todas maneras, siempre digo también esto, de por más que uno lo haya atravesado, nunca sabemos cuál es el dolor del otro, ¿no? Pero sí hay como una especie de reconocimiento de cuál es el proceso por el que el otro está pasando. Y creo que esto que traes es fundamental, ese reconocimiento de honrar la muerte con la propia vida, es lo que de alguna manera nos permite encontrar cierto sentido, ¿sí? Yo recuerdo ahora cuando vos traías que en esas sincronicidades de las que habla Jung, cuando yo regresé a mi casa a los pocos días, no fue inmediato, pero dejaron una especie de folleto de esos que dejan a veces las iglesias evangélicas. Realmente si yo digo qué tipo de congregación pertenecía no lo sé, pero tenía un cartel, era en realidad en contra del aborto, pero decía, vive la vida por mí. Y a mí ese cartel fue el que de alguna manera me hizo pensar en esto, ¿no? De honrar la muerte por medio de la vida. Bueno, estos pequeños detalles a veces que hacen a lo sincrónico y que cuando hay actitud simbólica, pensándolo desde Jung, nos permite tomarlo, ¿no? Nos permite tomarlo y empezar a encontrar cierto sentido. Así que gracias, Jimé, por compartir tu experiencia. Un abrazo grande. Estamos sobre la obra, lo veo ahí José ya preparado, listo. No sé si hay Sí, algún comentario más o sí hay Malta, si hay uno de algo más. Ana Lourdes que dice, me gustaría saber cuánto dura el proceso de individuación y cómo saber que lo estoy atravesando. Toda la vida dura el Toda la proceso de vida. individuación. Exacto. Y si hay otras, Bueno, la que sigue también. Siempre. El proceso de individuación lo hacemos desde el momento en que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Y bueno, y esto también interesante, yo lo tenía pensado, lo he pensado cuando les cuento que yo releí 800 veces en voz alta los dos textos del comienzo y del final para no emocionarme leyéndolos y al final igual me pasó. Eh, pero lo había pensado mientras recorría las diapositivas, esto de que muchas veces creemos que lo opuesto a la vida es la muerte, ¿no? Y en realidad que lo opuesto a la muerte es la vida, perdón. Y yo siempre digo que lo opuesto a la muerte no es la vida, lo opuesto a la muerte es el nacimiento. Mm, Y la vida es lo que transcurre claro. entre ambos. Entonces, el proceso de individuación dura toda la vida.
entre el nacimiento y la muerte para quien hace esta. Así es. Bien, esto por mi parte. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sole, por acompañarme. Gracias, Ros, también por A ti, estar Nati, ahí. hermosa A ti, ponencia. Natalia. Gracias, Marta, También por que movida tus igual que todo. No, comentarios. a ti, a ti. Bien, voy Ha a sido un detener placer. la grabación un minutito, no se vayan, que ya está José que nos va a hablar acerca de la muerte y los sueños en el próximo bloque. Un minuto, ya volvemos.